que Saúl Ubaldini era honesto, era luchador, pero era débil e influenciable. Yo te cuento un par de anécdotas. Tengo entendido que él vivía en un chalet en la terraza del edificio de la CGT Brasil, que tenía dos ambos, un muy buen televisor y nada más, que era un tipo que no tenía... ¿Dos ambos? Dos ambos, tenía sí. una colección de camperas que era famosa. No, la colección de camperas sí, pero dos nadie lo vio nunca con traje. No, pero yo lo vi con traje en un programa de Mirta Legrand, y tenía dos ambos seguramente se la quería levantar por si las moscas, y además él tenía, dicen que fue honesto, que se murió sin un mango. El pobre de la mujer ahora, que cobra la pensión de él, no tiene nada. No cobra una pensión miserable, cobra una pensión por diputado nacional. No te olvides que fue 2 periodos diputado nacional por el dualdismo. Con eso yo sería capaz de casarme con cualquier varón para cobrar una pensión de ese tipo. Bueno, el comentario de José Luis Machinea, que fue profesor mío en el posgrado, decía que en las reuniones ellos querían negociar que la suba salarial no sea tan alta, y al Ubaldini se plantaba, y si no le daban lo que quería iba a la huelga. Es un tipo que está muy dedicó su vida a la... Pero yo creo que influenciable porque no es lo que hacía él. A él lo operaban esto es la CGT, que es la abolicionista. Lo dejaron su Ubaldini ser el secretario general de la CGT, pero ellos manejaban todo por abajo. Pensaban en Hueso Campo, en Cavalieri, todo esto manejaban por abajo. Y manejaban las empresas y ellos querían enfrentar al gobierno radical. Siempre fueron funcionales a lo que la burguesía. Cuando Alfonsín legitimó la deuda, o sea, lo echan a don Bernardo Grimpum, y Alfonsín lo primero que hace lo nombra a Zurduy, que como decíamos recién, un asalariado de Techín, de los Roca de Techín. Sí. Y lo que hace este muchacho es arreglar con el Fondo Monetario Internacional y con Estados Unidos. Cuando se hace el plan austral, viene el que era el presidente de la Reserva Federal de ese momento, el presidente del Banco Central de Estados Unidos, Paul Volcker. Paul Volcker en persona venía acá. Paul Volcker, la vez que había venido a la Argentina, era porque iba directa, paraba un día en el Sheraton Hotel y viajaba al sur, a lo largo del sur, a pescar trucha. No conocía a la Argentina más que para eso. Sin embargo, vino para legitimar la deuda. ¿Por qué? Porque con esos 3 circulares que hicimos, la A685, 686, 687, escritas por puño y letra, Mecoñam, De Paul, Alonso, todos los mismos funcionarios que habíamos dicho que había dejado García Vázquez, son los que hicieron el puño y letra de esas circulares, traspasaron las deudas firmadas por nadie, porque eran funcionarios liquidados por nadie, a estos títulos nuevos que estaban firmados por el presidente del Banco Central nuevo y por el ministro de Economía, Juan Vital Zurduy. Esto es lo que nosotros decimos que fue la barra basada. Y Ubaldini es débil porque todas las veces que hizo un paro, es cierto que él reclamaba lo que parecía justo, que era aumento de salario, pero ¿cómo vas a hacer un paro a un gobierno que te había aumentado el salario, que había logrado defender el mercado interno, con una inflación del 40%, pero el gobierno no era culpa de la inflación del 40%, lo fijaban las empresas y el gobierno no las podía controlar, eso es verdad. En todo caso, en vez de sumarse a una comisión de seguimiento de precios, en vez de tratar de hacer eso, no, va y te enfrenta y te echan la culpa a vos cuando vos sos el jamón del sándwich entre estos empresarios que fijaban los precios y la presión de la sociedad porque quieren mejorar obviamente su nivel de vida. Pero también la debilidad de Ubaldini se origina en la condición de secretario general de un pequeño sindicato de empleados de la cerveza. No era el sindicalista de los obreros que fabricaban las birras, que había varias fábricas de cerveza en aquella época. No sé si queda una fábrica en la Argentina de cerveza nacional. Ahora, en esa época, los que fabricaban la birra era un sindicato poderoso. Él era el cervecero, pero era un pequeño sindicato de empleados administrativos. Cuando vos no tenés una base propia, no podés hacer nada con los Lorenzo Miguel, con los Hueso Campo, con los Armando Baldassini y Triaca se dieron el lujo de declarar en el juicio a las juntas que no tenían conocimiento de ningún sindicalista. Y Triaca peor, Triaca dijo que le habían tratado, que comían en el casino de sus oficiales, que le habían tratado dignamente. Triaca dijo eso. Triaca, el padre de este hijo de buena madre, que es el hijo de ese hijo de buena madre,
que es el ministro de Trabajo. Por eso ojo con usar palabrotas, no se puede cantar esos que se cantan las canchas, Mauricio Macri, hay que decir Mauricio Macri, qué mala madre te tocó. Exactamente, muy bien. Bueno, la mala madre que le tocó a estos muchachos son así, porque son de mala madre. Él se sentía orgulloso por ser miembro del Jockey Club. Fue un sindicalista triaca, el papá de este muchacho, que era miembro del Jockey Club. Sí, sí. Bueno, Y Ubaldini aceptaba negociar con estos tipos. Él sabía que era una Caroni. Sin embargo, aceptaba, y no solamente aceptaba, sino que después veía como justo hacerle paro a Greenpoint. Ya con Churruy la cosa había cambiado, porque con Churruy, ahí sí quisieron hacer, ahí hasta quedaron todos los planes. El plan austral es un plan de ajuste más. O sea, tratar de congelar los salarios para que después se congelen. Lo mismo que propone Macri ahora, no mucho más. Tratar de congelar los salarios para que se congelen los precios. Y voló por el aire. De hecho, durante el gobierno de Alfonsín nunca hubo un llamado a paritarias. La paritaria, desde el año 75 que las paritarias hicieron estallar el plan Rodrigo hasta el año 2003 que Néstor Greenpoint no pudo, pero aumentó salarios por decreto. Aumentó el salario mínimo, fue un salario mínimo de móvil, porque sí funcionó el Consejo del Salario. No hubo paritaria, funcionó el Consejo del Salario, y él puso el salario mínimo de móvil. Y después propició aumento por decreto. Pero no pudo hacer paritaria porque el objetivo era tratarse de sacarse, porque ellos creían, el radicalismo creía que había una unión entre los militares y la burguesía sindical, el pacto de Lorenzo Miguel con los militares lo creían, como el Plaixen lo creían. Y fue parte fundamental de la campaña de Alfonsín. Se lo hicieron creer a una parte del peronismo que lo terminó y yo no sé votando. hasta dónde no era cierto tampoco. Tampoco puedo decir hasta dónde no era cierto, porque la connivencia que hubo entre los sindicalistas y la dictadura militar, ¿Qué? Entre la CGT a Sopardo y la dictadura. Sí, la dictadura seguro, pero yo digo con respecto a toda la burguesía sindical, porque toda la burguesía sindical, el que puso fue Ubaldini, el que hace la marcha de San Cayetano el 30 de marzo de 1982 fue Ubaldini. Los otros estaban todos en su casa, como lo hicieron a Moyano acá, en su casa viéndolo por televisión. Ninguno se acercó. Y todos le sacaban el cuerpo. Cuando vi que te juntó tanta gente y que la cosa cambiaba, ahí empezaron a ver que bueno, pero después Ubaldini aceptó, cosa que Moyano no va a hacer. Moyano es mucho más inteligente que Ubaldini, tiene más experiencia y no va a hacer esa estupidez que hizo Ubaldini de rascarse a festejar por este muchacho, halagar por este muchacho, nombrarlo a él secretario general, unificar al secretario y después hacer lo que Cavalieri, lo que Baldassini, lo que lo Triaca, lo que los Hueso Campos, lo que los Daer, porque el hermano mayor de Daer ya estaba en alimentación, era el secretario general de alimentación. Fue secretario general de la CGT durante la época de Menem. Por eso, pero en el momento de Alfonsín ya era secretario general del Sindicato de Alimentación. Daer, el hermano, el más grande del gordo. Sí, ninguno de los dos es flaco, pero... Los dos son dos porquerías, pero Daer... pueden ser porquerías, pero el que era secretario general de la Alimentación fue después secretario general de la CGT. Y el otro es de Sanidad. El otro de Sanidad, sí, pero... El ex triunviro. Bueno, pero volviendo al tema había un enemigo muy fuerte, vos tenías el sistema financiero que quería, los bancos que querían cobrar y querían legitimar la deuda, cosa que Alfonsín después le concede. Entre ellos estaba el Citibank, no es que estamos diciendo cualquier sistema financiero, un sistema muy extranjerizado, muy concentrado y con la presencia de un banco estadounidense como el Citibank, que es uno de los principales bancos de Estados Unidos. Después tenías al sindicalismo que se había unido con lo que contamos recién, como la cara de Ubaldini, pero que estaban presionando a un gobierno que había tratado de defender el mercado interno. Tenías a los militares a cargo de tropa, los principales represores a cargo de tropa, y no tenías consenso en la población. El problema nuestro, que se llevó al gobierno, yo era un asesor del Ministerio de Economía, pero se llega al gobierno y no había un tejido social, no había una alianza con la sociedad. Todos decían Alfonsín, pero no sabían ni qué era. Somos la vida, somos la paz, pero no sabían ni qué, no había un tejido social. También no hay una cultura política. Ni una cultura política, vos, por ejemplo, yo creo que el error grave de Cristina Fernández de Kirchner fue haber rotado con Moyano, porque Moyano de alguna manera era la extracción social, la base social. Segundo error de Cristina. El primero fue sentarse sobre el 54% en pensar que ese porcentaje era eterno y era de ella. Totalmente. Y el segundo, haber cortado con... Porque lo echó Moyano. No se fue Moyano, lo echó, es un error imperdonable. Acá pasa lo mismo, pero nosotros directamente no teníamos base social, teníamos algunos dirigentes sindicales que eran
y lo tenía Antonio Mucci, que era propio y amigo personal de Bernardo Brimpo. Pero lo demás eran tipos más cercanos, que Mucci podía hablar, y que eran, pero que no tenían, y que recién lograban volver a reinsertarse en los gremios. Volvieron recién a insertarse en los gremios, o sea, no tenía fuerza real. No teníamos la fuerza real, ni esa habilidad es que cae don Bernardo Brimpo, ni esa habilidad es la que continúa Alfonsín y hace el plan Houston. A don Bernardo le pidieron la renuncia el 19 de febrero y en los primeros días de marzo del 85 va Alfonsín a Estados Unidos, lo recibe el propio Reagan y acepta las condiciones del plan Houston, que era el plan de privatizar la producción petrolera argentina. Ese plan Houston... Ojo, digamos las cosas como son, no era privatizar lo que el Estado ya explotaba, era darle a los privados la posibilidad de explorar y comercializar lo que exploraran. No era ninguna privatización. Pero fíjate que eso para nosotros es una afrenta, porque en todos los programas radicales, el hidrocarburo, decía don Hipólito Yrigoyen, era una palanca de decisión nacional. Para don Hipólito, el petróleo y los ferrocarriles tenían que ser sí o sí el Estado. Y este propone, y me corrió bien él, yo me exacerbé, pero es verdad, no fue la privatización directa, pero sí propone que después vinieron las privatizaciones que propuso Terraño, que al lado de las que hizo Menem indignaron en su momento y al lado de las que hizo... el principio sagrado del radicalismo. Por eso los grandes hombres de petróleo que trabajaron en el radicalismo, como Gustavo Callejas y otros, se apartaron enseguida. O sea, no solamente se fue don Bernardo, sino que al hacer este giro pro mercado, pro estadounidense, legalizar la deuda y todo lo demás, se fueron yendo en silencio. Lo que pasa es que ninguno quiso, no veían que había nuestra alternativa. Veían que Alfonsín estaba concediendo paso tras paso, pero no veían otra alternativa mejor que esta. Y el haber prescindido de Grifols me parece que es una agachada fundacional, porque no solamente es el hecho de haber hecho las concesiones económicas que vos dijiste, sino un cambio cultural. Se rompieron los ejes que una fuerza nacional y popular tiene que tener. Primero el bienestar popular, después el control de la inflación. El objetivo del Plan Austral y de Sorrubl era primero controlar la inflación. Y vos tenías los jetones del radicalismo, dicho con todo respeto, las espadas mediáticas que tenía el radicalismo diciendo siempre: para crecer primero hay que controlar la inflación, para crecer primero... Entonces, si lo primero es controlar la inflación, lo segundo es crecer económicamente, dentro de 50 años podía venir un mango para el pueblo. Completamente de acuerdo. Ahí lo nombran a José Luis Mancinía presidente del Banco Central. La primera medida que toma José Luis Mancinía es echar al equipo de investigación de la deuda que dirigía el doctor Baigún, que lo había puesto Greenpeace, los echaron a todos. O sea, inclusive había profesores de la facultad, profesores de todo tipo, porque él quería hacerlo amplio y verdadero. Estaba Tandurela, que era un profesor de la facultad, un viejo profesor de la Facultad de Ciencia Económica. Había profesores de varios lados que estaban trabajando en esa comisión y los echaban a todos, los echó José Luis Mancinía. O sea que la entrega de la parte económica, de lo que había sido el plan original de Greenpeace, fue completa. En pocos meses se levantó. Cuento una última anécdota y no vuelvo más. El ruso tenés que hablar más y todavía falta bastante. No, pero para hablar de la actualidad. Yo para no volver sobre que nos dura todo pero la última anécdota creo que a mí me pinta el cuadro. Cuando se va don Bernardo, todos los colaboradores de él quieren renunciar. Dicen, no, los que se puedan quedar yo les pido que se queden para que el avance no sea tan directo. Entonces le pide a Norberto Bertaña, que no es de él. Norberto Bertaña lo había puesto, era el secretario de Hacienda, lo había puesto la línea Córdoba. Era un profesor de finanzas públicas de la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad de Córdoba, y que la línea Córdoba le había puesto como secretario de Hacienda. Y que el ruso lo aceptó. Ni siquiera se hablaron mucho, ni siquiera eran amigos. Pero Norberto Bertaña, yo digo, hay gente de Templa, Norberto Bertaña le ofrece la renuncia, se queda con él y dice, no, de ninguna manera, más vos, que ni siquiera venís con nosotros, vos quedás. Él se queda. Cuando llega Sorrubl, él le pide los datos del presupuesto, él le lleva los datos del presupuesto, que en ese momento pues ya estaba funcionando el año 85, vos tenés el presupuesto del año 85, dice, bueno, vamos a hacer estas modificaciones y quiero que se las lleve al Fondo Monetario Internacional. Todavía no se había sido aprobado por la ley, ya estamos en el 85, pero trabajamos sin presupuesto. Sí. Entonces, don Norberto Bertaña dice, no, ¿cómo le lleva al Fondo Monetario Internacional? Primero tiene que ver el Congreso Argentino, después que lo apruebe el Congreso Argentino y el ley, recién ahí se la llevamos al fondo. Y era de línea Córdoba. ¿Qué? Era de línea Córdoba. De la línea Córdoba. Viste que... Mirá la conducta. Entonces, permitime, dos personas que pintan de cuerpo entero la línea Córdoba.
el recientemente fallecido vicepresidente Víctor Martínez, que a la derecha lo único que tenía era la pared, y la hermana de Víctor Martínez, Fausta Martínez, que el sector, digamos, el lefebrista de la Iglesia Católica es de extrema izquierda al lado de ella. Bueno, todo eso que dice es cierto, es verdad, pero la línea Corda, teniendo esa tendencia derechista, sin embargo, don Humberto Bertani, este profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, tuvo esa conducta y le renuncia entonces, cuando lo presionan así, le renuncia. Y ahí hace la pantomima para nombrarlo a Mario Brodorson, y ahí comienza toda la negociación de la deuda. Perdón, te dejo una pregunta. Con Mario Brodorson empieza el Festival de Bonos y vamos a un corte musical. Exactamente. Esperá, antes de ir al corte musical, yo les tengo que hacer mi balance de Alfonsín. Te pido a Horacio Robelli, que conoce que yo nunca fui radical, aunque hubo varios momentos de mi vida política que me aproximé al alfonsinismo. Alfonsín tenía muy loables objetivos y cuando tenía un escollo iba por lo contrario. O sea, le faltó fortaleza política, le faltó temple, le faltó apoyo social, será materia de historiadores para el futuro que es lo que le faltó. Pero en términos sindicales, vino primero con la ley sindical de Mucci y 4 años después puso del ministro de Trabajo a Juan Carlos Alderete, que permitía rimas muy coloridas por parte de los manifestantes, pero era de luz y fuerza, y era de los muy gordos, los 15, lo que se llamaban los 15 en aquella época, que son como lo peor de la CGT. Quiso instaurar, tuvo como consigna somos la vida, somos la paz, quiso castigar los crímenes de la dictadura militar, y cuando vino Semana Santa sacó una ley imposible de defender desde el punto de vista de la teoría del derecho. Una ley no puede tener una base que no sea de una moral intachable. La ley de obediencia de vida, que dividía los niveles de responsabilidad en primero los que habían dado las órdenes que merecían ser juzgados, los que se habían extralimitado en el cumplimiento de la orden que también debían ser juzgados, y los que se habían limitado a cumplir las órdenes no debían ser juzgados. Eso como ley es una fantochada, porque si la orden es torturar a una mujer embarazada, ¿dónde está el cumplimiento estricto? ¿Dónde está el cumplimiento estricto y dónde está el de extralimitarse a esa orden? Una chantada, porque presionado por los militares, Alfonsín terminó. Yo siempre digo cuando doy clases sobre el tema, que Alfonsín, cuando dijo voy a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sublevados, se olvidó lo más importante, que es una cámara de televisión que mostrase el momento donde Alfonsín decía yo soy el comandante en jefe del ejército y ustedes se me tienen que obedecer. No la llevó y terminó haciendo la ley que querían los sublevados. Eso habla de una persona que no tenía el nivel de consecuencia que se merecería. Entonces, tenés el mejor momento de mayor consecuencia de Alfonsín fue cuando se prendió la perspectiva de contadora, de poner un límite a la bestialidad yanqui en América Central. Fue un momento muy importante, pero lo mismo pasó con su política económica. Apoyó al ruso, a mí me gusta decir el ruso, no don Bernardo, el ruso, porque o sea que se dice que porque los amigos le dicen así. Sí, pero ahí se dice que hay dos tipos de rusos. Los rusos de Rusia y los rusos de mierda, refiriéndose a los judíos, que te aclaro que este es un chiste judío, que se hace entre judíos, no es un chiste de tono antisemita. El ruso de mierda de Griffin era un consecuente keynesiano y como vos dijiste, un patriota que no quiso legitimar la deuda. Lo voltea, es mi idea, pero vos no la desmentiste con todo lo que dijiste, lo voltea al poder económico y pone a su rol a hacer una política prima facie en el camino de una política neoliberal, cuyo objetivo es parar la inflación, y después con Terráneo, que también tenía fama de ser muy keynesiano, inicia el camino de las privatizaciones, que resultó pequeño porque el peronismo no permitió las privatizaciones, y eran ciertas privatizaciones que mantenían cierto nivel de respeto
al interés nacional. Recuerdo que hay un video donde se ve que el peronismo no permite ni permitirá que se le ponga bandera de remate a las empresas del Estado porque son parte del patrimonio nacional. El que dice eso es un tal Eduardo Menem. No permitió que se vendan ni se rematen, la regaló directamente en el periodo siguiente. Quisiera acotar, ya que estamos, seguimos de leer sigamos de largo hasta el final del programa. Quería contar un par de cosas de lo que vos dijiste. Terraño hizo una privatización importante que fue la de la telefonía celular. En Argentina no tenemos, nunca hubo celulares marca Entel. Él hizo todo, él se lo entregó a Belsaud y a la alianza Belsaud-Macri, al grupo Macri. Y nunca deberías decir zapatófonos, porque en aquella época no eran celulares, zapatófonos. Eran unos ladrillos terribles, que ya tenían, en Europa ya existían hacía como 10 años o más, más de 10 años. Y él, en conferencias delante de empresarios y de CEOs y managers, se van a gloria de haber hecho esa privatización y otras cosas más. Y se promociona a sí mismo como un garante a las empresas, inclusive el equipo de él, que tuvo en comunicaciones durante el gobierno de la Rúa, también se vanagloria de ser garante de las empresas y tuvo gente en petróleo. Durante el gobierno de la Rúa, el área del petróleo estaba manejada por gente gente de Terraño. Sin embargo, se tuvo que ir rápidamente del gobierno de la Rúa porque era demasiado keynesiano para ese gobierno. No, yo creo que fue una puja medio rara. ¿Pero estaban contra la convertibilidad? Sí, pero ya era obvio que no duraba la convertibilidad. Yo creo que la maniobra de la Rúa fue, bueno, los pocos dólares, vamos a conseguir dólares para los amigos y bueno, después veremos. Porque la misma maniobra que yo creo que están haciendo ahora, conseguir dólares para los amigos. Y Terraño estuvo cuando asumió Tony Blair como primer ministro de Gran Bretaña, en la reunión para festejar la asunción de Tony Blair, habían 2.000 personas o casi 2.000 personas. Y una de esas 2.000 personas era Terraño, o sea que tiene un respaldo del capitalismo anglosajón. De la socialdemocracia. Bueno, vivió la mayor parte de su época de exilio, salvo una parte que estuvo en Venezuela, vivió en Inglaterra y elaboró una investigación sobre San Martín. Sobre el plan de San Martín para cruzar los Andes para llegar a Chile. Bueno, pasamos un poco a la actualidad. Hoy predominó la historia sobre la actualidad, pero no tiene nada de malo. Se está repitiendo porque vos hablaste de la cuenta de regulación monetaria que empieza con Martínez de Hoz, y el primero, yo justo hoy estuve leyendo sobre la cuenta de regulación monetaria, el 1 de julio de 1982, Cavallo intenta como presidente del Banco Central una reforma muy profunda y le pone un techo a las tasas de interés para bajar las tasas de interés porque estaban desbordadas. Cuando a respuesta de eso, el ahorro, en vez de ir hacia la cuenta de regulación monetaria, fluye hacia los dólares. Como había una libertad de mercado, entre comillas, libertad de mercado, los pesos fluyen hacia los dólares, el ahorro fluye hacia los dólares, los precios siguen el precio del dólar y se desata un proceso hiperinflacionario. Y como Danilo Pastore no quería ser el ministro, la anécdota la cuenta y está escrita y la contó un economista que trabajó en el Banco Mundial y que viene de familias militares y que es radical. Dice que Danilo Pastore, que Viñone no lo quería a Cavallo porque pensaba que estaba loquito, nunca lo tragó, ya lo conocía. A Cavallo lo pone como presidente del Banco Central Nicolaides. Viñone era el presidente, pero el que tenía los fierros era Nicolaides, el general Nicolaides. Aquel que había descubierto que el comunismo había arrancado 2000 años antes de Cristo. Sí, igual no importa. Viñone negocia con Danilo Pastore, que renuncie Danilo Pastore, él acepta la renuncia,
se considera que todo el equipo económico, porque el presidente del Banco Central formaba parte del Ministerio de Economía en esa época, se considera que todo el equipo económico renunciaba y automáticamente a la noche lo nombra Webe como ministro de Economía, y después Cavallo se entera que ya no era más presidente del Banco Central por la radio. Esa es la anécdota, y con eso se cambia un poco las reglas, no me acuerdo. Pero ya su trabajo lo había hecho, claro, había estatizado la deuda de los privados al Estado. Ya lo había hecho, pero lo que me interesa resaltar es ahí el 16 de noviembre, en un artículo que publica Carlos Enrique Rodríguez en Ámbito Financiero, que sigue rebotando los comentarios sobre ese artículo, y dice, el título tenía que ver con el Banco Central, dice: el Banco Central tiene que aceptar la tasa que le impone el mercado como cualquier quebrado, o como todo quebrado. Ya denuncia en ese artículo Carlos Rodríguez que el Banco Central está quebrado, y hace un paralelo entre la situación de las LEVAC en ese momento y la cuenta de regulación financiera en esa etapa, desde el 1 de julio de 1982 hasta que renuncia Cavallo. Y lo que propone Carlos Rodríguez, y ahí hay algo muy interesante, pone pues yo lo busqué, está colgado en varios lugares ese artículo, y también estaba colgado en la UCEMA. Y en la UCEMA tenían las citas, todas las citas del artículo, y Carlos Rodríguez se autorreferenciaba en un paper que escribió sobre las cuentas de regulación financiera en el año 86, creo, explicando el fracaso. El tema es que yo busqué ese artículo, ese paper, y no lo volví a encontrar. O sea, lo sacaron de la internet, de la web, lo sacaron. ¿Por qué pasa? Cuando a veces yo lo que noté desde la época de la caída de la convertibilidad, que cuando el pronóstico de un economista es acertado, pero cuando pronostica una caída terrible y con un paper lo justifica, y se viene la debacle, esos economistas borran de la web esos papers, no sé cómo se hace, para que nadie le vaya a decir: vos indujiste la crisis. Entonces hizo eso Carlos Rodríguez, y no salió a hablar más él sobre ese tema. Al poco tiempo renuncia como rector de la UCEMA. Es decir, el paralelo era que Sturzenegger quiso bajar las tasas de interés y se le fue todo al diablo. Si tenés 5 minutos nada más. Sí. 5 minutos rápidamente. Este gobierno tiene una falla de fábrica, que es tratar de financiar el déficit fiscal con deuda externa. Entonces une el déficit fiscal, que es en pesos, a deuda tomada en dólares. Y es un pedazo, necesita el 7% del producto. 35.000 millones de dólares, es muchísima plata. 7% en el 2016, 7% en el 2017 y 7% en el 2018. Y paralelamente tiene déficit comercial. Entonces se produce un trilema. Un trilema es que vos con un solo elemento no podés resolver 3 cosas a la vez. Con el tipo de cambio, si el gobierno sube el tipo de cambio, mejora el déficit comercial porque pierden las importaciones, pero perjudica, agranda el déficit fiscal por el pago de los servicios de la deuda, porque vos tenés que dar más pesos por dólares, y te sube la inflación por la correlación fuerte que existe entre el dólar y los precios internos. Entonces, no puedes subir el dólar porque genera más deuda, hace una deuda impagable en pesos y genera inflación. Y además, si es al revés, como lo que vino haciendo hasta ahora, el carry trade, que vino tratando de frenar el dólar a través del carry trade, a través de las tasas de interés altas que permitían que entraran dinero y entonces no se pasaran a dólares, se atrasa el tipo de cambio, se le agranda muchísimo más el terrible déficit comercial que tiene, se sustituye producción local. Por eso es que el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, dice: la Argentina, nosotros en vez de ser el mercado del mundo, nosotros somos el mercado del mundo, porque vienen todos los productos a venderse acá, por el atraso cambiario. Pero ese atraso cambiario le permite todavía seguir pagando los intereses de la deuda y morigerar la inflación. Es un dilema que no tiene solución. Un trilema que no tiene solución. No puedes con un solo instrumento, y no están dispuestos a jugar ningún otro instrumento. Están dispuestos a no cobrar el impuesto a los ricos, ni a impulsar el nivel de actividad interno. Entonces están atrapados y sin salida. En esa situación en que se encuentran,
Ahí volvemos a la cuenta de regulación monetaria. La cuenta de regulación monetaria se creó porque había que salir de la centralización del depósito y había que remunerar al encaje de los bancos de la cuenta corriente. Entonces, para eso se creó la cuenta de regulación monetaria. Lo mismo hace este muchacho ahora. Toma la LEVAC porque de alguna forma trata de remunerar a los que se quedan en pesos. ¿Hasta cuándo dura esto? No sé. Hoy el gobierno, mejor dicho el martes, va a colocar letras en dólares a 182 días para pagar deuda en pesos. ¿Afuera o adentro va a quedar? Acá, va a hacer una licitación acá adentro, lo va a hacer el Banco Central el ¿Pero martes. con qué tasa de No, interés? no, Entonces, le van a pagar en pesos, pero vos le das pesos, que al tipo de cambio oficial te toman dólares. Entonces aparece $100 y vos le vas a dar 2.050 Ya pesos. están dando manotazos de ahogados. Manotazos de ahogados, esto es lo que Bueno, Bueno, ya cerrando el programa de hoy, como es tradicional con los esperados y apetecibles alpargatazos, el alpargatazo